Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Pero antes de meternos en el tema de hoy, queríamos hacerle algunas aclaraciones sobre algunos comentarios que han aparecido en redes sobre las temáticas que tratamos en La Letra Chica. Esta semana se hizo viral un contenido, una placa, como una imagen que adelantaba que en La Letra Chica íbamos a tocar el tema de la Operación Océano. Y como ustedes ya sabrán, nosotros ya abordamos el tema de la Operación Océano. De hecho, fue uno de los primeros programas que le dedicamos a este tema, concretamente el 22 de julio. Si bien obviamente no descartamos un segundo programa sobre Operación Océano porque la causa continúa y va a haber más información, le queremos recordar algo, y es que nosotros promocionamos los temas que vamos a tocar en La Letra Chica con 24 horas de anticipación. ¿Por dónde? Bueno, por los canales oficiales, por las redes sociales de TV Ciudad o las nuestras propias del programa. ¿Les parece que, dicho esto, arrancamos con el tema de hoy? Muy bien. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es capaz de conocer sus capacidades para afrontar los temas de la vida diaria. Ahora, en una situación como esta, la que nos ha traído el COVID-19, la pandemia, ¿es posible cumplir con estos deseos o con estas posibilidades? Actualmente hay miles de trabajadores que de manera parcial o total perdieron sus puestos de trabajo porque los despidieron o porque los enviaron al seguro de desempleo. Otros miles de trabajadores también actualmente desde sus casas enfrentan muchísima incertidumbre, muchísimas reestructuras laborales, achiques de planillas, bajas salariales, negociaciones colectivas. Y además en todo este escenario, en toda esta situación, se suma que se incrementó muchísimo el número de casos de violencia doméstica y agresiones de género. Los niños y los adolescentes, las niñas, niños y adolescentes se enfrentan por primera vez en sus vidas al desafío de no poder acceder a diario a sus locales de estudio, a sus escuelas, a sus liceos, a sus clubes deportivos. Se tienen que adaptar a las nuevas rutinas del hogar, a estar lejos de los docentes, de sus amigos, a no poder cumplir con cierta frecuencia con la que ellos desearían sus actividades curriculares y las extracurriculares, cosas tan básicas como ir a un cumpleaños. Las personas mayores de edad, los adultos, los que están considerados como los que están en la zona de riesgo o en la edad de riesgo, han sufrido en esta pandemia además consecuencias mayores aún, fundamentalmente por el aislamiento, por esa falta de afecto, por esa soledad en la que se han encontrado. Bueno, todos estos temas nos proponemos abordar hoy en La Letra Chica de esa otra pandemia. Un estudio de la Facultad de Psicología da algunas pistas de cuán grande puede llegar a ser la afectación en la salud mental por la situación de encierro. El costo de las medidas de aislamiento sabemos que es alto en todos los sentidos, en el económico, en el social, y justamente lo que queríamos evaluar es qué tan fuerte es el precio que se paga en lo que es la salud mental. Uno de los primeros datos que surgen y que llaman la atención es que casi 4 de cada 10, 38% en realidad, manifestaron algunos síntomas de depresión y que más de 7% de depresión grave. Nos llamó la atención que son números realmente muy altos. Se calcula en un año habitual que los índices de depresión al año son entre el 5 y el 7%, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto está muy por encima. Está muchísimo por encima. Lo que prima es incertidumbre, miedo y la generación de angustia y ansiedad por eso. Claro. Lo que muestran las cifras, el análisis de los datos, es que la población más afectada es la que está por arriba de 61 años. Es decir, lo que es población de riesgo, que creo yo que son quienes más sufren el impacto de la pandemia. Por un lado, por ser población de riesgo, entonces eso puede generar una tasa de temor mayor, pero por otro lado, esa gente es la que de alguna manera está más limitada en lo que es la interacción social. Nos olvidamos de que también, ¿no?, la soledad trabaja de una manera complicando, ¿no?, cualquier enfermedad del adulto mayor, no solamente la psíquica, sino coronaria, neurológica, lo que tenga, por la falta de controles, del apoyo, del cariño. Eso es una población de riesgo por el aumento de la soledad y los miedos, ¿no? Las personas mayores fuimos las que más estamos con nuestros derechos vulnerados. La persona mayor que se queda en casa, no tenemos un protocolo directo para poder hacer las actividades. Es decir, todo eso hace que nosotros estemos totalmente vulnerados nuestros derechos. El derecho a la vida, el derecho a salir, a tener una vida con dignidad, ¿verdad?
ojo con nuestros niños y adolescentes durante este tiempo de cuarentena. Aunque no se trata de la población más golpeada por la pandemia, las personas jóvenes son las más afectadas en términos de salud mental y de oportunidades en América Latina. El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay hizo una encuesta para niños y adolescentes de entre 10 y 17 años. 70% de los niños dijeron estar más aburridos que antes, 55% más ansiosos, 53% más preocupados, 37% con más miedo que de costumbre, 33% más tristes y 23% más solos. Entre los adolescentes de 13 a 17 años, el 59% dijo que no tiene ganas de hacer nada, el 52% que se enoja fácilmente y 53% que está más sensible. El porcentaje de inactividad física obviamente que fue muy importante, y si antes de la pandemia era importante, durante la pandemia se acentuó marcadamente. El porcentaje de chicos inactivos es alarmante, a lo que se suma un patrón de sueño probablemente muy alterado por el uso de tecnología, ¿no? Uno de los puntos que a mí me llamó la atención es un número alto de personas que manifestaron tener algún tipo de idea suicida, un 13,5%. Sabemos desde hace muchos años que el problema de suicidio es uno de los más graves en cuanto a salud mental en Uruguay. Fíjate que tenemos un país paralizado por 37 fallecidos, más los que se evitaron gracias a las medidas de aislamiento, y cada año fallecen 700 personas aproximadamente por suicidio. En los últimos 4 años, la tasa de suicidio en Uruguay ha sido similar al peor registro de la historia, que es el del 2002. Nos preocupa esta pandemia de suicidios también, que se lleva muchas vidas. Lejos de menguar, la situación parece haberse agravado en 2020 debido a la pandemia. Los datos proporcionados por ACE indican que entre marzo y junio de este año tuvo un incremento de 321% respecto a igual periodo del año anterior. Las cifras del Ministerio de Salud Pública muestran un promedio de 2 o más suicidios por día desde hace años. El 80% son hombres. Menores de 29 años y ancianos son quienes más se quitan la vida. Y lo que claramente la crisis nos dejó a todos fue como un gran espejo de nuestra realidad, porque la gente que tenía cosas buenas las mejoró y de alguna manera potenció sus recursos, y todas las cosas en las que de alguna manera flaqueábamos, en algún punto la crisis no te dejó que lo hicieras más. La crisis es un momento de cambio, es un riesgo psicosocial, una crisis sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es un cambio a pérdida, ¿no? Y es como que uno se ve permanentemente entrampado en decisiones que sea por donde sea que las tengas que tomar, siempre algo va a estar en juego. Sabemos que estamos en tiempos complicados respecto al tema de presupuesto y demás, pero el tema de la salud mental es un tema en el cual hay que poner foco y bueno, suele ser algo que pasa desapercibido muchas veces. Es tu país, donde están tus riendas, donde está tu espuma, donde abandonaste tu camino entonces, donde naufragaste, haz crecer mil rosas y no olvides que una vez tú fuiste solo. 13 minutos pasan de las 9 de la noche. Tenemos a Ana Laura Pérez, nuestra columnista. Hola, profe. Todo muy bien. Y también nos acompaña la doctora Cristina Larrobla, psicóloga, investigadora y docente de la Unidad de Salud Mental de la Comunidad de la Facultad de Medicina de la UDELAR, especialista además en salud mental de adolescentes. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. No, por favor. Ana, ¿te parece si arrancamos a hablar del tema de la salud, de lo que sabemos de la salud mental en nuestro país, de los datos que hay o que no hay? Entre otras cosas, nos advertías que no sabemos si los datos que hay, lo que pasa en Uruguay, tiene relación con los números que pasan en el mundo, porque ni siquiera el BPS tiene un registro claro sobre las prestaciones que presta. No hay lo que se llama datos epidemiológicos, y las enfermedades mentales son epidemiológicas. Entonces lo que no hay es una idea de cuánto es la incidencia de las enfermedades mentales en la sociedad uruguaya. Y como bien decías, el BPS no tiene un dato exacto de cuántas prestaciones paga por salud mental, ¿sí?
tiene algunos datos sueltos de algunas patologías, pero otras que se puede entender como salud mental, no las mide, no se mide cuánto se paga, ni quiénes ni cuántos se pagan por salud mental. Y lo otro que es interesante, que surgía en el tape un poco, es el impacto que ha tenido la pandemia en una situación ya crítica o compleja de la salud mental en Uruguay, ¿no? El estudio al que se hacía referencia en una parte del tape que viene llevando adelante la Facultad de Psicología es un estudio que se ha ido haciendo en etapas a lo largo de la pandemia, un grupo con una muestra de gente que viene recibiendo las mismas preguntas o preguntas similares y va contestando. En la primera etapa, lo que muestra es que 38% de la gente manifestaba sentirse deprimida, y de esos 7% planteaban tener síntomas de depresión grave. 20% de los que contestaron declaraban haber aumentado significativamente el consumo de alcohol o de sustancias de alguna clase durante la cuarentena voluntaria. Incluso Uruguay es un país que no tuvo cuarentena obligatoria y sí se vieron estos números. Entonces uno se pregunta incluso cuál sería o cuál podría haber sido el impacto de una cuarentena obligatoria en esta situación, digamos. Hay algunos datos que son medios impactantes, ¿no? Tiene las tasas de suicidios más altas de América Latina. 18.4 sobre 100.000 habitantes. El promedio de la región es 9.8 y el mundial es 10.6. O sea, pero me llamaba la atención un número, 3 suicidios por día. Ajá. Arriba, 2 suicidios por día y 3 suicidios semanales de adolescentes. Y por arriba de 700 por año. En la franja de entre 20 y 29 que se mostraba ahí, digamos, en el general, entre los hombres, 1.5% de las muertes de hombres en el Uruguay son a causa de suicidio. En las mujeres es un poco menor, es 0.5%. Pero si vemos la franja que está entre los 20 y los 30, ahí puede llegar hasta el 15%. Es tremendo. ¿Y doctora, cómo se analiza toda esta realidad que nos presenta esquemáticamente Ana? Es compleja, como ustedes han planteado, ¿no? En el grupo de investigación que yo trabajo, que mencionaban recién, que es un grupo interdisciplinario integrado por varias facultades, lo que tratamos de darles como esa mirada diversa, ¿no? Desde diferentes disciplinas, porque entendemos que esto no es solo un problema del sector salud. Digamos, el sector salud ya está sobrepasado de esto, un poco por lo que ustedes traían. Estas tasas no bajan. Digo, hemos tenido alguna baja, sí, pero la tendencia siempre es el aumento. Y siempre se ha focalizado mucho en el sector salud. Está el tema de los registros que tú traías, que a partir de la creación de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, el pago y las prestaciones obligatorias que el Ministerio de Salud Pública le planteó al sistema mutual, aún así no han habido modificaciones, ¿no? Y realmente es un tema complejo que en realidad creo que socialmente nunca lo hemos podido asir por completo, ¿no? Y particularmente el tema de los adolescentes, digamos, todo el aterrizaje de esta pandemia, el corte con vínculos en una edad compleja, muy difícil, muy vulnerable también. Sí, en donde lo que es fundamental es justamente eso, ¿no? el contacto con otras personas para formarse, crecer, desarrollarse psíquicamente, ¿no? En el informe que ustedes planteaban, el profesor Jaqueto, en determinado momento de la entrevista que le hicieron, él decía que en este momento gran porcentaje de los adolescentes y de los niños internados en el Pereira Rosell son niños con problemáticas sociales, no por problemas respiratorios en esta época del año. ¿Y a qué le llamamos problemáticas sociales? Bueno, al maltrato, al abuso, digamos, situaciones que hoy se están poniendo más arriba de la mesa, ¿no? O que por lo menos las estamos pudiendo visibilizar más. ¿Y de qué manera pueden los padres o prevenir situaciones, ni que hablar de suicidio, pero igualmente situaciones que supongan sufrimiento para sus hijos, ¿no? En estas condiciones? Sí, lo que pasa que ahí es donde empezamos como con la complejidad del tema. Yo puedo dar un montón de indicadores
Ahora, los padres también tienen que tener disposición para poderlos ver. No sé si soy clara. Por si los padres están involucrados en la causa, dicen. No, porque no es fácil para ningún padre poder reconocer que tiene a un hijo que está cursando una depresión. Digo, a nadie le gusta. Claro. Nosotros, cualquiera que es padre quiere ver a sus hijos felices, realizados, haciendo cosas que los llenen y los gratifiquen. Poder detectar en un adolescente este tipo de situaciones es de alguna manera sentirse interpelado también, ¿no? Entonces, yo puedo dar, y más o menos el informe planteó el desgano, la ansiedad, la hiperactividad, no ganas de hacer nada, hoy no tengo ganas de levantarme y dentro de 2 días no me quiero sacar ni siquiera el pijama. Estoy las 24 horas del día adentro de mi casa en esa cuestión de que uno se va como dejando, ¿no? No solo emocionalmente, sino también en el aspecto físico, en el arreglarte, eso nos muestra de alguna manera, ¿no? Supongo, doctora, que también debe ser complicado, porque si uno tiene algo cuando es adolescente es la inestabilidad. Yo muchas veces no tienen ganas de hacer nada, porque no tienen ganas de hacer nada. Calculo que muchos padres tienen que recurrir a un especialista, a acercarse. Pero la pandemia nos modificó a todos, pero específicamente en un adolescente. ¿Qué puede provocar este efecto de pandemia? Sobre todo con las medidas que tomó Uruguay, que no fueron bastante diversas comparados con el resto de América. No fue obligatorio, fue relativamente corto, no hubo una presión social como en otros países de vos salís, sos un asesino, o sea, como que zafamos de alguna de estas cosas tan negativas, pero aún así, el no ir a clases, el no estar con tus amigos, el no ver a tus abuelos, a otros adultos de la familia, ¿en qué afectó específicamente a los adolescentes? ¿Por dónde podía venir el malestar, digamos? El contacto humano con los pares es fundamental. Eso es lo peor. Sí, porque no es lo mismo estar conectado a redes sociales, que es algo que ellos hacen, generalmente los caracteriza y los define en algún lugar, y otra cosa es que eso sea la única forma de contacto. Yo creo que trajo como varias consecuencias, algunas positivas, porque esto del confinamiento y quedarnos en casa, para muchos individuos y para muchos adolescentes, ha oficiado también como un sistema de contención, ¿sí? No todos estamos preparados para este confinamiento, digamos, algunos más, otros menos. Hubo un acercamiento afectivo también. Y eso es lo otro, la convivencia familiar, que también confronta en algún lugar, porque no es a lo que estábamos acostumbrados, pero tiene como ese otro lado positivo de que habilitó más el poder conversar, el poder mirarte, el poder intercambiar o abrir espacios donde poder hablar, y el hablar es un mediador de las emociones fundamental. Ahora, como adultos, hay algunos datos que nos deberían por lo menos interpelar, sobre todo las autoridades, que es el momento de pedir ayuda. Hay un número acá que es, los jóvenes no han sido los que más usaron las líneas de ACE, las líneas telefónicas de ACE. Hay un número, y se los voy a contar para que vean en el volumen, sobre una muestra de 856 llamadas, se detectó que de adolescentes de entre 13 y 19 años fueron 11 las llamadas, nada más. Seguramente los equivocados somos nosotros al no darles una herramienta más ayornada a ellos. Ayornada para ellos. O sea, ¿se debería buscar de otra manera que realmente la ayuda les llegue? Sí, podemos pensar varias alternativas. De por sí el adolescente no es un sector poblacional que tenga el hábito de consultar o pedir ayuda. Al contrario, todos fuimos adolescentes y todos quisimos hacer nuestra experiencia, ¿no? El adolescente de por sí es confrontativo. A cada uno nos tocó la adolescencia en un momento determinado, caracterizado por determinadas situaciones, ¿sí? Hoy les tocó a ellos esta. Pero de por sí no es una población que tenga un contacto con el sistema sanitario. Para los niños nosotros tenemos un control obligatorio, para el adolescente no, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera tampoco hace que estén demasiado familiarizados.
Y el querer hacer la experiencia propia también hace a, bueno, yo me quiero arreglar yo. Ahí ¿no? hay una cosa, porque tú decías, no es lo mismo chatear todo el día, poder hacer, ¿cómo se llama eso? Lo que es cuando se miran a la cara, Diego, ¿qué hacen ustedes, los jóvenes? ¿Cómo, Ricardo? No me metan en el grupo de los jóvenes. Que yo ya... Dice eso, hablar por WhatsApp, la videollamada y todo eso. No es lo mismo que estar en vivo, ¿no? No. Y la otra cosa es, los adolescentes pueden haber sufrido también el hecho de, al no tener contacto con los de su edad, no tener con quién hablar, porque de repente yo no hablo con mi padre o con mi madre, pero sí capaz que hablo con mi compañero, con mi amigo, y le digo lo que me pasa, aunque no sé si él está pensando en decir lo que le pasa o simplemente está diciéndole cosas. Sí, no es fácil hablarle a un teléfono. No No es es lo fácil mismo hablarle, claro. que estar como estamos nosotros acá, ¿no? Y hay como un tema de que en las redes también uno tiende a mostrar su mejor versión, ¿no? Sí. Y hay todo un Sí. juego ahí de quiénes son los que funcionan bien y se adaptan a esa lógica y quiénes no, que Sí. también puede haber Una exclusión, también una discriminación. No, si esa es la única dinámica para verse, ahí los que... También eso produce tristeza, porque lo que ves está todo... Nadie Sí. va deprimido a Sí. las redes. No es la faceta que uno muestra, al contrario. Y creo que también hay como una especie de demanda social para con ellos, de que ellos tienen que cumplir como con esa expectativa que es como muy ambivalente, ¿no? Por un lado se les sobreexige demasiado, ¿sí? Y en esa sobreexigencia está el estar bien, y por el otro lado es una población muy estigmatizada, ¿no? Que está como la otra imagen de los que no hacen nada, no quieren estudiar, Duermen son todo el unos día. vagos. Claro, hay que llamarlo 50 veces y ya va, el ya va como frase, ¿no? Y que el va nunca, o no llegan nunca a donde dicen que van. Tienen un poco como esa complejidad, ¿no? Yo creo que de todas maneras, tal vez la vuelta a los espacios educativos es algo que les permite ese contacto directo, o en el recreo, o en la previa de entrar, o a la salida, que es fundamental. ¿Y cómo se puede, primero, estas Sí. son secuelas que dejan una marca de por vida, o se puede revertir las consecuencias de la pandemia? Depende. Ahí estamos, tenemos que pensar en diferentes tipos de individuos. No somos todos iguales. Pero No. sin duda es algo anormal. Sí, puede marcar más en aquellos que ya traen una marca, pueden marcar menos en otros que las marcas no son tan profundas. Marcas tenemos todos. Pero las historias nuestras se construyen en la individualidad de la familia. Además, ese núcleo que a nosotros nos va formando en nuestro aparato psíquico, ¿sí? Y como personas. Porque los padres tampoco día a estaban día. acostumbrados a convivir No. tantas horas. No, es un aprendizaje de todos, de todas las generaciones en un mismo núcleo familiar. Pero no me queda claro, ¿cómo que se construyen desde la individualidad? ¿No debería ser al revés, en contacto permanente con entorno, con sociedad, con comunidad? Sí, pero todos nosotros somos producto de nuestra historia. Es un poco como decía también Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, y las mías no son iguales a las tuyas. Podrán ser parecidas, o con Ricardo, o con Eldi, o con ella. Podremos tener o encontrar puntos en común si nos ponemos a conversar. Ah, no, claro, eso sí, te Pero había entendido. desde la individualidad en Sí, ese ok, sentido. entiendo. ¿Sí? ¿Y qué tratamiento? ¿Cómo se puede abordar la solución de alguien que está afectado? Bueno, la solución es abrir una puerta a la conversación, primero en casa, y poder tener también esa disposición emocional a escuchar que de repente en casa hay un hijo que no se siente bien y que de repente nos puede decir no tengo más ganas de vivir, y eso para un padre no es fácil, ¿no? Y esa disposición emocional implica poder sostener eso. Sostener nosotros esas no ganas de hacer cada vez menos cosas o nada, ¿sí?
y poder estar abiertos y sacarse uno los prejuicios también, porque ir a levantar un teléfono y hacer una consulta cuando sé que el que me va a atender es un profesional de la salud implica también mucho preconcepto. El yo no estoy loco, yo no preciso un psiquiatra o de un psicólogo, yo puedo solo. Digo, acá hay un tema cultural y social de mucho peso y de mucha estigmatización a lo largo de siglos. No Ahora, estamos hablando de décadas, ¿no? Doctora, también está bueno plantear que es un área de la salud que es bastante desigual desde lo económico. Para muchos es un privilegio poder recibir una terapia de forma particular y muchas veces desde las mutualistas o desde ACE, a la gente se le hace complicado llegar, acceder a una terapia, incluso una terapia a largo plazo como los que hacemos terapia y nos la podemos pagar, estamos acostumbrados. Difícilmente uno vaya un mes a terapia y le digan, maestro, está todo bien, vaya para su casa. O sea, es un trabajo, sobre todo desde lo emocional, que requiere mucho tiempo. Lo psiquiátrico también requiere evaluaciones médicas muy específicas y hoy por hoy es desigual. O sea, rompe los ojos que si yo me puedo pagar una terapia, voy a acceder mucho más sencillo a este nivel de atención que yendo por los canales del mutualismo o salud pública. ¿Hay otra forma, en este caso particular de la pandemia, de que se acerquen a la gente esa que no está llegando a recibir atención? Nosotros hablamos muchas veces de la salud mental como si esto fuera una Un ente, entelequia y una abstracción cuando forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es uno de los indicadores de bienestar social y de calidad de vida de cualquier país, ¿sí? Tal vez estas situaciones nos interpelan más justamente por este tipo de problemas que de alguna manera lo que hacemos es como correrle la cortina y los empezamos a ver, ¿no? Y la salud mental siempre estuvo como muy asociada a esto que tiene que ver con el trastorno psiquiátrico grave, ¿no? Lo que se llaman los trastornos mentales crónicos y persistentes. Y la salud mental la tenemos todos. No la tienen solo las personas que padecen una enfermedad o un trastorno mental o un problema de salud mental crónico. Crisis vitales atravesamos todos. Esta es una. Todos son neuróticos, me decía un amigo. Depende. Me decía un Depende. psicólogo. Ojalá no, fuera así. Para cerrar, tú estabas hablando recién del sistema de salud mental. Bueno, Ana, ¿y cómo está esta situación en el Uruguay? ¿Cómo se está abordando, sobre todo teniendo en cuenta que se viene un nuevo presupuesto, que como decía Diego, el tema de la salud mental no aparece muy clara en cuanto a si está en la mutualista, si hay que ser, si es individual o si lo hace salud pública? ¿Cómo está la situación esa? Y ver si es lo mismo Montevideo que el interior, que estoy seguro que son realidades. No, como en tantas otras cosas, no es lo mismo Montevideo que el interior. A ver, en primer lugar, en 2017, de hecho en agosto de 2017 se promulgó la Ley de Salud Mental. Y tiene 2 artículos que se consideran claves, que son el 37 y el 38, y tan claves son que no se cumplen, ¿no? Una de las cosas que decía el artículo 37 y 38 de esa ley es que íbamos a salir, íbamos a hacer un proceso que terminaba en 2025, en el que íbamos a salir de este modelo hospitalario, de encierro, de disciplinamiento, de, como decía la doctora, del enfermo crónico y persistente. Y íbamos a ir a modelos de hogares ambulatorios, de centros abiertos y comunitarios, etc. La realidad es que eso hasta ahora no ha ocurrido. Esto incluía el cierre, por ejemplo, del Vilar de Bo y el cambio de modelo y la redistribución de quienes en este momento están en el Vilar de Bo, que son unos 350 pacientes. Siempre, en general, el Vilar de Bo está por fuera de su capacidad, por eso suele contratar, camas en el Etxepare, que es una clínica privada, digamos, o en otros hospitales privados, porque siempre está excedido. Hay alrededor de 600 personas en las colonias psiquiátricas. Esa gente se iba a redistribuir en modelos abiertos, que permitan adaptarse a la comunidad y funcionar dentro de la comunidad. En otros países eso es así. La realidad es que además esos artículos también dicen que
a partir de la promulgación de esa ley, o sea, hace 3 años, se prohibía la internación en centros de ese tipo de ese momento hacia adelante. Claramente eso no se está cumpliendo. Doctora Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, por favor. Fue muy grato. Ana, enseguida seguimos. Seguimos. Ya seguimos aquí en unos minutos nada más. ...34 pasan de las 9 de la noche. En unos instantes nada más vamos a estar hablando sobre el tema Vilar de Bo y algunas cosas interesantes, como por ejemplo es el tema Radio Vilar de Boz. Pero antes de eso, Ana, algunas cosas que están vinculadas a, por ejemplo, el tema de psiquiatras, sistema de salud, cómo estamos, cuántos hay, hay muchos, no hay muchos, son pocos, no alcanzan. Algunas cosas que quedaban pendientes de esto que también decía Diego, de la atención, de las diferencias sociales en cuanto a la llegada a la atención. En ACE hay unos 316 psiquiatras. Eso ha bajado, ha habido una deserción en este último tiempo del 35%. En general trabajan un promedio de 15 horas, o sea, eso es bastante poco. Y hay, ¿Deserción por qué? ¿Que se van al ámbito privado? Se van al ámbito privado porque les pagan mejor, también uno lo entiende, sí, ¿no? Claro. Así, a veces las circunstancias, la situación laboral estresa mucho, genera mucho desgaste y terminan yéndose también. Ellos mismos porque padecen problemas de salud mental por sostener determinadas situaciones. Además, por ejemplo, hay departamentos, vos que preguntabas por el interior, como Artigas y 33, donde no hay un psiquiatra que esté en ese departamento y los pacientes que quieren ¿No hay por un ACE, psiquiatra? No, si sos de ACE no, tenés que ir a trasladarte a otro departamento a hacer la atención psiquiátrica o pagar una consulta. Sí, digamos, hay una diferencia ahí importante en cuanto a cómo se trata. También digamos, hay lo que dicen de ACE ahora las nuevas autoridades es que la idea, por ejemplo, es aumentar las horas de 15 a 20, que con eso se podría, si cada psiquiatra en promedio atendiera 20 horas en vez de 15, eso podría aumentar. Hay una lista de espera de 5.000. ¿20 horas semanales? Sí, hay una lista de espera a partir de la crisis de la pandemia de unas 5.000 personas que esperan atención psiquiátrica de alguna clase. Y digo también, ¿es eso? sí, y digo también que según datos digamos, de la Organización Mundial de la Salud, de un informe que hizo público en febrero de este año sobre la salud en Uruguay, de cada 100 deprimidos en Uruguay, 80 de esos 100 en general no se atienden, no acceden o no consideran atenderse esa patología, digamos, o esa malestar. Prefieren transitarlos solos. No es que prefieren o no tienen acceso, digamos, Bien. de 100, 80 no se atienden. Además, se podría sumar a eso que durante todo este periodo las mutualistas no hicieron atenciones, yo me estaba acordando de lo que decía Cristina recién, ¿no? La atención personal, sino que incluso muchas eran atenciones psiquiátricas por teléfono. Y es un problema multifactorial, porque como bien decía ella también, hay un tema también de considerar, primero, lo que se decía, ¿no? En el caso de los adolescentes no hay atención, no hay controles obligatorios como si hay en la infancia. Otro grupo de riesgo en una situación como esta es la tercera edad. Una indicación que se dio en un momento como este es que quienes pertenecían a la tercera edad no salieran y mucho menos se acercaran a un hospital o una mutualista o se sentaran adentro de una emergencia. Entonces, así como se registraron aumentos en enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, porque la gente no se controlaba, ni hablemos de enfermedades mentales que, si se quiere, son mucho más silenciosas hasta que se vuelven críticas. Si les parece, vamos a entrar en contacto con un Zoom con dos colegas, Ricardo. Colegas por la parte de radio, yo no somos ni psicólogos ni usuarios, pero del colectivo Radio Vilar de Boz. Vamos a estar hablando con la coordinadora del mismo, con la psicóloga Cecilia Baroni, y con una de las integrantes y usuaria del sistema del hospital, Alba Villalba. ¿Nos escuchan? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Tú bien en decirles Bien. Colegas? Sí, somos gente de radio. Colegas, sí. Olvídate, gracias, Alba. Voy a arrancar con Cecilia. Vamos a hablar un poco de este contexto, de esta
pandemia y dos cosas que se unen un poco también y lamentablemente, y es locura y pobreza, un poco de la mano. ¿Y cómo analizás este contexto en cuanto al tema salud mental, específicamente en el Vilar de Bo? Bueno, buenas noches. Y me gustaba esto de los colegas, pero también esto de que vos dijiste hace un ratito que hacías terapia, así que también en alguna soy medida usuario. sos usuario. Soy usuario. Pero bueno, primero está, creo que interesante poner y seguir poniendo el tema en el tapete, porque algo que nosotros creo que la pandemia nos ayudó tiene que ver con esto de poder repensar qué hacemos y qué hablamos cuando decimos salud mental, ¿verdad? Y creo que quedó en evidencia, y ustedes lo traían muy bien, esta cuestión de lo multideterminado, ¿no? O sea que en realidad hay un montón de factores que influyen e impactan en lo que conocemos como salud mental, no solamente individual, sino también colectiva. Y en el caso específico de las instituciones de encierro, no solamente el Vilar de Bo, también cárceles o lugares de privación de libertad para niños y adolescentes, una de las cosas que nos pasó con la pandemia fue empezar a pensar en qué estaba pasando y cómo impactaba lo que empezamos a denominar como un doble encierro, ¿no? O sea, pensemos ya que las personas, como bien también ustedes decían en números, o como parte de la rehabilitación o como parte de una política, en general tenemos al encierro como una medida y como una respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando estamos pensando en una pandemia como esta y las medidas que se tomaron, en algunas poblaciones, como las que están recluidas, hay un doble encierro que impacta de otra manera, porque una cosa es, por ejemplo, elegir no verse o poder tener esa posibilidad de decir me quedo en casa, y otra cosa es estar internado, pero además algunas medidas como las que se tomaron, ¿verdad? Para que no hubiera focos o no hubiera contagio, fue la prohibición de visitas, ¿no? Y me parece que acá es interesante que se visualiza solo el Vilar de Bo, pero también están las clínicas privadas, donde también una de las medidas muchas veces en esto de las no visitas tuvo que ver con cómo hacemos para este contacto, que si bien también se insistió con la distancia social, nosotros decíamos que la distancia no es social, no implica una distancia afectiva, ¿no? Por todo esto que estaban trayendo también recién los columnistas, que tiene que ver con que somos seres afectivos y el contacto con los otros nos va haciendo personas, ¿verdad? Y bueno, me parece que eso fue uno de los impactos más grandes. Y en el caso específico de Vilar de Bo, bueno, después del foco y todas las medidas que implicaron, que fueron bastante duras, no solamente, y está bueno esto decirlo, no solamente para las personas internadas, sino también para los trabajadores, para todo el colectivo, digamos, que está siempre en torno al hospital, porque bueno, como bien ya dijeron, la salud mental es de todos y nos impacta a todos de distinta manera, y acá hubo que hacer esfuerzos sobrehumanos, ¿no? No solamente para poder atender, sino también para seguir los vínculos y los espacios de referencia. Yo quería preguntarte, para charlar un poquito con Alba. Alba, yo en realidad quería saber cómo te sentís vos y que nos cuentes cómo te tratan en el Vilar de Bo. Bueno, en realidad sentirme en esta nueva normalidad, desde lo personal, el aspecto de que uno pueda acceder a la propia radio, ¿no? Uh-huh. Al poder acceder al centro monovalente, luego del cierre y demás, de que tienen una prevención, una medida protocolar, que es necesaria, lo entendemos que es necesaria, pero también nosotros somos unos participantes de ahí de la radio, y bueno, y con las medidas en que están, realmente uno se remonta a lo que es una medida carcelaria, ¿verdad? Uh-huh. Y sabemos bien que el sistema de salud mental lleva ya prácticamente tanto de siglo, uh-huh, que realmente decimos que las medidas son similares. Así que planteando lo que son los derechos. No dejamos de lado lo que es el protocolo con el tema de la pandemia y la nueva normalidad, pero que en definitiva está muy restringido el acceso, realmente nos alerta, nos preocupa, nos pone mal a nuestros compañeros participantes de la radio.
incluso tienen la dificultad de lo que significa ese entrecruce de pobreza y locura, ¿verdad? Y bueno, y a veces se quedan muchos afuera sin poder acceder por el tema de la comida, porque pueden entrar de 7 a 10 participantes con las medidas protocolares, como decimos, y acceder a la radio y todo ese aspecto que realmente se ve muy difícil. Ahora, también estamos sufriendo por los compañeros que están internados, esos compañeros que realmente ya estaban en el encierro natural de esa forma, que significa el tratamiento, y que en definitiva hoy por hoy están doblemente encerrados. Nosotros, esos compañeros, desde marzo no los vemos. No vemos a Margarita, no vemos a Totó, sufrimos por ellos. Ellos eran la alegría de nosotros y nosotros lo de ellos. Y sabemos perfectamente que están sufriendo. No hemos podido tener acceso a ellos para verlos para nada. No, recién mencionaste al pasar el tema del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que le dan adentro del hospital? El tratamiento que da aparte de la medicación, dentro del hospital es un tratamiento sanitarista con el enfoque biomédico que conocemos desde el aspecto de la psiquiatría, ¿verdad? Nosotros con la radio y en otros ámbitos hemos estado trabajando para el cambio de paradigma en esta salud mental en enfoque de derecho, porque ¿quién nos enloquece? Nos enloquecemos con este encierro, con la pandemia. Si no tenés casa, si no tenés comida, si no tenés realidad, tenés una problemática de salud mental. Y eso es lo que pretendemos con la nueva ley la aprobación de la ley de salud mental, la 19.429. ¿No considerás que en el abordaje que hace el hospital actualmente sea desde un enfoque de derechos, de respeto a la persona y al sufrimiento que atraviesa? En estos 23 años que vamos a cumplir en diciembre en la radio, tenemos un proceso largo dentro de lo que es el tema de la locura en Vilar de Vos. Se ha avanzado un poco, vamos a decir que no es aquella dejadez total, que no vamos a decir que estos funcionarios y esto actualmente están mejorando un poco, pero igual seguimos con los encierros, seguimos la misma forma, y si ya hay una ley que a nivel internacional las instituciones han planteado una desmanicomialización por el tema de derecho, yo no te puedo decir que está bien, porque en definitiva, con conocimiento de causa, porque estoy en contacto y sé la realidad, no es que me lo contaron. Lo he vivido ahí adentro y lo he vivido con mis hermanos, y realmente es una cosa que entre pares entendemos perfectamente lo que es el sufrimiento y el dolor, y que por ahí no es el camino. El encierro no cura. Le voy a hacer una pregunta a las dos, porque están directamente involucradas, y capaz que no tiene nada que ver con tratamientos o con algo mucho de actualidad, pero uno habla de salud mental y se le viene a la mente tratamientos psiquiátricos, medicación, terapias. ¿Por qué la radio? ¿Qué tiene la radio? Que las ha acercado, las ha juntado, se las ve muy felices cuando hablan de sus compañeros, que los extrañan. ¿Qué pasa con la radio? Bueno, la radio es un dispositivo alternativo en salud mental, y me parece que eso está bueno en esto que vos preguntás, para primero contarles que sí, que el abordaje, si bien muchas veces es necesario, estamos en sociedades altamente capitalistas, digamos, donde también el individualismo se acrecenta, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros empezamos a hacer tenía que ver con lo colectivo y lo comunitario, ¿no? O sea, como parte de una terapéutica que tiene que ver en construir algo juntos. En el caso de Vilar de Vos, es hacer una radio, es hacer un boletín digital, es juntarnos a poder no solamente criticar la situación por la cual uno puede estar, sino también intentar transformarla, ¿no? Y para eso, y para, digamos, que eso suceda, necesitamos sujetos activos, críticos, que estén inmersos en la vida, y lo que nosotros veíamos era todo lo contrario, ¿verdad? Que vuelvo a decir, puede pasar por muchísimas situaciones, y esto que decía Alba es fundamental, porque en el recorrido una de las cosas que uno va aprendiendo tiene que ver con que locos podemos estar todos, y creo que también la pandemia vino a revisar eso. Podemos estar locos un ratito, podemos sentirnos mal, podemos decir que estamos padeciendo, y el tema es cómo abordamos esto y cómo no dejamos a la gente sola, sobre todo ahora en situación de pandemia, pero cuando no hay pandemia, la gente está sola. Y vos decías hoy también que hay algo que tiene que ver con la desigualdad económica, por ejemplo, pero también con las respuestas que tiene que dar, en este caso, el Estado y el gobierno, para poder ver cómo contiene algo que tiene que ver con las necesidades básicas y mínimas para poder sostenerse cuerdamente en un mundo que tiende todo el tiempo a enloquecernos. Y entre las cosas que nos enloquece es por los
mensajes contradictorios, ¿no? Recién hablaban con Cristina, la ambivalencia con la que se mueven los adolescentes. Bueno, es la misma ambivalencia que muchas veces nos movemos los adultos, ¿no? Entonces, bueno, Vilar de Vos viene a ser un dispositivo alternativo que, entre otras cosas, en esta pandemia, una de las cosas que pudo hacer rápidamente, entre ellas porque sus participantes tienen esa cohesión que hace que también uno pueda seguir adelante a pesar de las dificultades, fue generar a partir de las redes informales y formales que tiene, porque también tiene formales, pero en las informales y en las solidarias, poder seguir sosteniendo en el medio de la pandemia dispositivos de encuentro para aquellos, por ejemplo, que no tenían cómo quedarse en casa, ¿verdad? Porque estaban en situación de calle o estaban en refugios que no son 24 horas, entonces estaban básicamente todo el día en la calle cuando se exhortaba, imagínense eso también, a que uno se quedara en su casa. Entonces creo que en esa situación, bueno, por lo menos juntarse, dar soluciones. En el caso nuestro hicimos esos espacios igual y pudimos acudir, y ya agradecemos, por ejemplo, a la cooperativa Hincapié o a Radio Pedal, que nos prestaron también sus locales mientras no se podía ingresar al hospital. Y bueno, y ahora ya volvimos al hospital, y parte entonces de esta terapéutica tiene que ver con hacer radio, porque también hacer radio nos permite esto que vos recién hacías, Diego, ¿no? Reconocernos desde otro lugar. O sea, bueno, capaz que uno no solamente es usuario de salud mental, ¿verdad? Siendo usuario de salud mental puede acceder a muchas cosas. Por ejemplo, a ser un comunicador, a tener su programa, a ser reconocido socialmente desde otro lugar. A ser una que me persona, parece que ¿no? una de las cosas que demostró esta pandemia es la pérdida de sentido y de lugares de referencia, ¿verdad? Como que nos quedó en esta cuestión de enclaustramiento y de no saber mucho qué hacer, y ahí aumenta el malestar, ¿verdad? Y aumenta el sufrimiento. Y cuando aumenta eso, seguramente lo manifestamos de diferentes formas. Cecilia, perdón, Sí, ¿vas a preguntar Alba, algo? tenemos que cerrar, Ah. pero te pido por favor cortito, entre colegas básicamente. ¿Por qué la radio? Cortito, Alba. ¿Por qué la radio? Porque la radio es la liberación de la locura. Es el reconocimiento y la alegría. Es el ser uno mismo. Es el trascender a estas barreras y romper con esos estigmas y darnos a conocer. La sociedad sí nos estigmatiza, nos etiqueta, pero que realmente uno puede ser uno mismo, es mostrarse esa realidad totalmente desinhibido, y bueno, es una posibilidad que la radio me dio, en lo personal digo, y nos dio a todo el colectivo, de liberar la locura, de pelear por los demás, de hacernos oír, de que realmente los compañeros que estaban en Radio Vilar de Vos tuvieran su voz, que el protagonismo de la locura en primera persona fuera vista, fuera considerada, fuera tomada en derechos humanos, fuera realmente vista desde otra realidad, porque todos somos personas y todos tenemos derecho de tener nuestra voz en el aire, rompiendo lo que son las rejas en ese hospital monovalente que lleva prácticamente tantos siglos. Y ya estamos a 3 años de aprobada la ley y seguimos esperando en estas alternativas de desmanicomialización. Cecilia y Alba, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a través de este Zoom hoy, y bueno, que puedan seguir construyendo esas cercanías más allá de las distancias. Preciosa reflexión, Alba. Un abrazo y que pasen muy bien. Muchas gracias. Ya seguimos, en un instante nada más, seguimos con este tema. Cinco minutos faltan para que sean las 10 de la noche. Seguimos en La Letra Chica. Incorporamos a la mesa al doctor Robert Pérez, doctor en salud mental comunitaria, profesor grado 5 en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y especializado, en este caso, en adultos mayores. Hoy tenemos en adolescentes, ahora en adultos mayores. Antes de ir con el doctor, Ana, ¿qué pasa con la depresión? Considerada la enfermedad de estos tiempos y el tema de la medicación de psicofármacos o el alto consumo de psicofármacos que tiene el Uruguay. En Uruguay, en este informe que yo citaba en el otro bloque de la OMS sobre la salud de los uruguayos, una cosa que se alerta es acerca de que
entre 12 y 13% de quienes toman medicación psicoactiva lo hace sin receta médica. Incluso en algunos casos comprándolo en la feria, vencido, tomando medicación que es de otro miembro de la familia. Por ejemplo, eso es bastante común, reciclar la medicación, tomar medicación porque alguien te dice que te sentís mejor y de repente no tenés las características. Y eso es más común en las mujeres que en los hombres. En ese caso sí, según lo que dice OMS, estamos dentro de una tendencia regional y mundial de un concierto. Ahí vemos en el gráfico la evolución entre hombres y mujeres, es bastante más alta la automedicación en las mujeres que en los hombres, y es una tendencia que viene creciendo sistemáticamente. Repito, en este caso sí a nivel regional. O sea, Uruguay no, como es el caso de la depresión, que Uruguay tiene números mucho peores que los de la región, acá está dentro de el promedio, digamos. Doctor, vamos a hablar de un grupo que se evidenció durante la pandemia, que fue de los más afectados, sigue siendo de los más afectados, con consecuencias que a veces le afectan mucho a uno emocionalmente, porque lo veía en el tape de arranque con una señora diciendo, loco, no me dejan salir, no puedo ver a mis nietos. ¿Cómo podemos evaluar en materia de salud mental lo que pasó en la pandemia con nuestros adultos mayores? Sé que hay muchos prejuicios. ¿Cuáles son esos prejuicios? Si se trabajó correctamente en la comunicación para las personas mayores o le erramos. Sí, yo creo que un tema para pensar esto central es el tema del estigma, que se deposita fácilmente. Es cierto, las personas mayores son personas que tienen más factores de riesgo ante esta enfermedad, como tienen otras personas que no son mayores y que tienen inmunodepresión, por ejemplo, personas jóvenes que también tienen, o personas con obesidad que también, y que a pesar de que sean jóvenes, también tienen el mismo riesgo. O sea, las personas mayores tienen esos riesgos, sobre todo si tienen otras morbilidades. Y es cierto que a medida que avanza la edad es bastante común que hayan otras morbilidades, pero no es, por ser la edad es uno de los factores. Sin embargo, se deposita fácilmente toda la fragilidad, toda la vulnerabilidad en esta población, con un mensaje que a su vez es muy homogeneizador. Pues yo digo, cuando me dicen las personas mayores, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de algún empresario conocido de este país que tiene más de 70, cerca de 80 años? ¿Estamos hablando de algún expresidente? ¿Estamos hablando de la persona que tiene la misma edad que lo separa del nacimiento pero que está en situación de calle ahí en la esquina? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué tienen de común estas personas? Los años que los separan del nacimiento y nada más. Entonces, ¿se puede homogeneizar tan fácilmente? Yo creo que eso es algo que ha afectado principalmente el tema de la salud mental, el tema de la salud. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando una de las dimensiones de la salud integral. Y en las personas mayores esos mensajes han sido muy fuertes, esos mensajes pasivizantes. ¿No los infantilizaron un poco? Totalmente, totalmente. Pero han sido estos mensajes infantilizantes. Ahora han pasado, parece que pasaron años desde que empezó esto y pasaron, en realidad pasaron unos pocos meses, ¿no? Pero todos tenemos la sensación de que... Pero al principio era, bueno, decirle, las preguntas eran, ¿qué le decís a la familia para cómo tratar a los padres? Yo digo, pero ¿y por qué? ¿Porque los padres no entienden? ¿O porque los abuelos no entienden? Y entonces hay que decirle, no, bueno, pero para que se queden. Pero ¿y no son personas adultas que pueden entender eso, que pueden entender los riesgos que tienen y cómo cuidarse y asumirlos? Sí, bueno, pero no, lo que pasa es que... ¿Por qué? Porque hay un mensaje muy infantilizante, muy paternalista, muy reaccionario, muy pasivizante. Cuidemos a nuestros viejitos. Sí. Y a nadie se le ocurrió que nuestros viejitos, dichos así, podían tener muchísimo para aportar en esta situación. Pero a nadie se le ocurrió, lo que se ocurrió era la imagen que se construyó eran como unos pobres viejitos metidos abajo de la cama asustados, cuando en realidad había muchas cosas para aportar que tenían las personas y que tienen, sin duda. Llevar tranquilidad, experiencia, aplomo, no sé. Pero también, no sé, un poco poniéndome en la posición de abogada del diablo, había una situación de mucha incertidumbre, de desconocimiento total y había una necesidad de proteger la vida también, ¿no? Es cierto, eso es cierto, sí.
Y yo creo que se sigue dando este tema de protección de la vida. Por miedo, por culpa. Por miedo, por culpa, y no por mala intención, pero el Claro. efecto que está teniendo Es es nefasto. Claro. Y una cosa, ya que traes el tema de la protección de la vida, Sí. a ver, el 85% de las personas mayores de este país, por lo menos en la encuesta que hicimos nosotros sobre Ujú. dependencia, Sí. no tienen ningún tipo de dependencia. Sí, está bien. Viven, el 60% vive o solo o sola o con una pareja mayor. ¿De qué edad hablas? Estoy hablando de 65 Para para arriba. Es cierto que a medida hay un cambio ahí a los 80 años importante en cuanto a lo físico principalmente, pero también es cierto que a partir de los 80 hay más mujeres, porque los hombres morimos antes, y hay más mujeres viviendo solas. Todo, ¿no? Pero la dependencia no es tal, no es que están todos. Y hay un 3% según el último censo de personas que están en los residenciales, casas de salud, como quieran llamar. Notoriamente una minoría, digo, para lo que nos Una podríamos minoría, imaginar todos. cuando todo el mundo lo que piensa es que todos viven en... Sí, ¿no? sí, Y es una minoría, claro, es una minoría muy vulnerada, muy vulnerable, Ujú. ¿no? Y ahí, volviendo a lo que tú decías de proteger la vida, también ha primado esto de proteger la vida. Ahora, la vida, cuando se dice proteger la vida, en realidad se está pensando linealmente en la vida muerte. física. Sí, sí, sí. Sí, pero en el pulso. Se está pensando en el organismo Total, físico, no totalmente, se está estoy de acuerdo. pensando en la vida, Sí. en la vida del sujeto. ¿Qué es la vida sin la dignidad? Está clarísimo. Entonces, y eso no está en discusión, y no ha estado nunca en discusión en estos tiempos. Entonces, claro, esto no es lo que yo estoy planteando no es una reflexión irresponsable de decir, bueno, ahora entonces cada uno que haga lo que quiera. No, yo creo que el mensaje tiene que ser hacia un cuidado responsable. Sabemos las medidas todas de distanciamiento físico, de uso de higiene. tapaboca, de higiene, eso las sabemos. Que cada uno apele a esa responsabilidad. Capaz que el concepto más amplio de responsabilidad, sacando todas las medidas sanitarias que las sabemos de memoria, implicaría incorporar este otro concepto de vida, ¿no? De dignidad al razonamiento, que hoy por hoy parece que no está tan instalado. Recién hablaban de los manicomios, Ujú, las cárceles, ujú. los residenciales. Se cerraron y no hubo visitas. ¿Y qué pasa con la persona? Yo creo que en ningún momento se ha podido evaluar los daños terribles que eso produce pero además, en algún momento se le preguntó a las personas Si eso era lo que querían. si era lo que querían. Usted sabe, un caso que me contaba justamente un amigo hoy, que tiene a su madre en un residencial y entonces tiene que ir una vez, creo que por semana, 2 horas. Y así van rotando. Entonces la madre le pregunta todos los días, ¿y vos por qué no me venís a ver si a los demás la vienen a ver? Porque ella ve que a otros la vienen a ver, pero a ella no. Entonces siente que a ella la abandonaron, cuando en realidad Claro, ese el sufrimiento mecanismo que es una vez por Rotar. semana. Ahora, doctor, creo que nos aburrimos de escuchar gente que te dice, no, mira, es importante para el veterano que esté en movimiento, que esté activo, que tenga algo para hacer, que se busque una actividad, que con los nietos, que esto, que vaya a un club. Y los encerramos por 5 meses. Supongo que no es lo mismo para alguien de 60 que para alguien de 80, este encierro. Creo que los meses valen más cuando uno tiene 80 años, puede parecer mucho más tiempo. Pero, ¿qué pudo haber provocado esto en personas que ya quizás tenían alguna tendencia a la soledad, al encierro, a aislarse, cosas que nadie recomienda, a la pasividad física? ¿Se está evaluando eso? ¿Cómo puede haber afectado a nuestra tercera edad esta pandemia? Y la reacción que tuvimos ante ella, ¿no? Sí. Hoy en este grupo que yo les comentaba, que estuvimos hablando de mujeres, que hoy mujeres mayores, un grupo, planteaban este tema, ¿no? El tema de la soledad, planteaban el tema de la falta de afecto, el tema del distanciamiento. Y yo les decía, fíjense qué interesante, porque es bien contradictorio con lo que nos vienen dando las investigaciones que venimos haciendo ahora nosotros. En Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, hace poco se hizo una investigación sobre personas mayores y pandemia, y lo que se resaltaba era como que no estaban teniendo esos efectos. Sin embargo, cuando uno habla con muchas personas, aparece.
¿Cuál es? No sé, seguramente están ambas cosas. Y posiblemente, pienso yo, pero bueno, necesitamos ahí más tiempo y estudios con un poco más de tiempo para ver, porque seguramente esto tiene que ver con cómo uno habitaba su hogar, cómo uno habitaba su vida, por decirlo de alguna forma. Y seguramente personas que ya de por sí estaban como más retiradas y estaban bien con eso, capaz que no los afectó tanto. Capaz que personas que tenían una vida muy activa, sí, sin duda, los afectó. Pero yo insisto en esto, me parece que acá el tema es el mensaje social que se da a las personas y el lugar en que quedan estas personas. Porque el mensaje social nos hace a nosotros. No se ha podido evaluar eso todavía. Y creo que no solo no se ha podido, sino que ni siquiera se tiene en cuenta para evaluarlo. Y eso es lo peor. Porque cuando hablamos de la salud mental y pasamos hablando de enfermedad, en realidad todos no tenemos me incluyo en eso, ¿no? Cuando decimos, a ver, ¿cuáles son los problemas de salud mental? Y empezamos a hablar de la depresión, la ansiedad, ¿no? Pero cuando hablamos de salud mental, en realidad estamos hablando de la forma de vida, de las condiciones de vida, de cómo habitamos nuestro mundo, de cómo resolvemos las cosas de la vida diaria. Pichon Rivière decía, la salud mental está vinculada al concepto de adaptación activa, que es un concepto donde uno se adapta al medio, lo transforma y se transforma uno en esa adaptación. Contrario a lo que decía que sería la enfermedad, que es la adaptación pasiva, donde uno queda simplemente esperando. Capaz que habría que tener en cuenta estas cosas. Y lo último, pensar que la salud y la enfermedad mental, si podemos llamarlas así, no son estados absolutos. No es, porque cuando hablamos así y hablamos de depresión y hablamos, ¿no? Y que para siempre no es para Están siempre. los deprimidos y los no deprimidos. Están los deprimidos y no, claro, es un mundo más sencillo, es cierto. Están los Lo buenos bueno y y lo los malo, malos, claro. lo que está bien y lo que está mal. Y yo creo que algunos pasamos mucho por ese pensamiento en algún momento. Y es bárbaro porque te asegura. Entonces vos sabés que estás acá o estás allá y estás tranquilo. Ahora, la salud y la enfermedad no son estados, son procesos. Son procesos. Y eso es interesante porque todos tenemos procesos más saludables y capaz que procesos más patológicos. Tenemos aspectos más saludables, aquella persona que yo qué sé, que empatiza, o no sé, o que pasa, que tiene capacidad de disfrute, y tenemos aspectos más patológicos, aquella persona que se rigidiza con algo, aquella persona que, no sé, que se embronca fácilmente, que es irreflexiva, no sé. Todos tenemos esos aspectos. Entonces, lo interesante es ver cómo se articulan y las personas mayores, parece mentira que yo tenga que decir esto públicamente, pero las personas mayores son personas que les pasa exactamente lo mismo, como le pasó a toda la vida. O sea, es lo mismo que le pasó durante toda la vida, lo único que con más años. Ana, para ir cerrando, ¿por qué no hay una cosa así de costo-beneficio, un análisis de costo-beneficio, para que, en definitiva, el tema de la salud mental fuera parte integral de los sistemas de salud? A ver, si uno lo piensa desde el punto de vista de cuál es el costo de esto que hablábamos, ¿no? De la enfermedad, de lo agudo, si uno lo piensa en esos términos, la prevención siempre es mucho más barata que atender. Que la atención. Exactamente. Sí. En la Unión Europea, por ejemplo, se gasta aproximadamente 4% del Producto Bruto en lo que se llama atención de la salud mental. Pero de eso, en gran medida, gran parte de ese porcentaje es todo lo que tiene que ver con la seguridad social, todos los seguros que se pagan por gente que no trabaja porque afronta momentos críticos. Y 1.2 del Producto Bruto es lo que tiene que ver con la atención sanitaria, ¿sí? Si uno trabaja en prevención puede reducir mucho los costos de hospitales como los que hablábamos, ¿no? De clínicas o de hospitales que tienen 600 pacientes como las colonias o 350 y desbordados como el Vilar de Bo. Recordarles a todos que hay una línea de apoyo emocional de ACE, que es el 0800 1920. El servicio básicamente está dirigido a todas las personas que se sientan afectadas y que requieren un apoyo emocional específicamente por la pandemia del coronavirus. También está la línea Vida, que es el 0800 0767, que es para la prevención del suicidio. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. A mí por lo menos me significó
siempre me significan tenemos la suerte de venir a un programa en que aprendemos Muy en cada lindo uno de programa. los programas, realmente. Así que muchas gracias, doctor Robert Pérez, y los esperamos mañana con un tema muy sentido, sin duda. El domingo 30 es el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos y TV Ciudad tiene programación especial, pero nosotros decidimos mañana adelantarlos y abordar ese tema. Están invitados. Hasta mañana. Buenas noches.